Como ya habíamos mencionado en el transcurso del programa de la noche de hoy, nos sentimos muy contentos de estar con la profesora Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, que dentro de su apretada agenda de solamente una semana en el país, eh, acotando asuntos académicos y de otras índoles, sacó este espacio para hablar con nosotros sobre marketing y comunicación pública, que es un tema muy delicado y más en la situación en la que está viviendo la República Dominicana. Bienvenida, y antes de conversar con ella quiero mencionar que ella es periodista de origen chileno radicada en España, quien es experta en comunicación pública. Ella coordina la Red Iberoamericana de Comunicadores Públicos y es la responsable en la actualidad del Gabinete de Comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIN, y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Esto es en Granada. Para nosotros es un gran honor y que usted comparta con nosotros. Y quiero comenzar preguntándole sobre la entrevista que le hiciera el periódico La Información, que para nosotros es muy importante porque es un periódico de mucha relevancia, especialmente en Santiago. Y usted decía, cito, que la crisis de credibilidad del sector público en el país genera desconfianza en los políticos, que se traduce en desinterés de la ciudadanía en participar en los espacios de discusión en el país. Yo puedo sacar de esto que usted asume que estamos en una crisis a nivel de comunicación pública en la República Dominicana. Angelina, primero que todo agradecer el espacio, soy yo la que siente un orgullo y un honor de poder compartir con los televidentes que te siguen. Así también agradecer a través de tu pantalla la oportunidad que he tenido de poder efectivamente conversar con el director del diario La Información, que entiendo es un diario que tiene bastante incidencia en la población y que por tanto agradezco esa oportunidad. En relación al tema que me planteas, efectivamente yo hablo de una crisis y un cuestionamiento o una pérdida de confianza en la política y en las administraciones públicas, pero no me refiero solamente a la realidad que se vive en este momento en República Dominicana. Yo creo que esto, más que ser un tema país, es una realidad a nivel de Latinoamérica e incluso me atrevería a decir de Iberoamérica, porque en España también está ocurriendo un escenario bastante similar. Lo que quiero, en definitiva, contextualizar y señalar es que desde hace un tiempo hemos visto cómo por parte de la ciudadanía, las administraciones públicas y la política en general, no solamente asumiendo como política el político, ha ido perdiendo el interés del ciudadano de a pie, del ciudadano común, de la gente que no tiene un interés específico en la política. Y que esto se debe justamente a que han habido una serie de situaciones en las distintas realidades que han propiciado esta pérdida de confianza y más bien esta desidia que existe o este desinterés que existe por parte de la ciudadanía en general en lo que hacen las administraciones. Hemos llegado a un escenario bastante, como digo, internacional, en que la gente ha perdido la confianza y la credibilidad porque piensa que da lo mismo por quién votar, a quién elegir, porque finalmente su situación no va a variar mucho. Yo creo que justamente la temática que nosotros estamos abordando y que esta semana ha sido el motivo de mi visita en el recinto de Santiago, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la maestría que está impulsando el Ministerio de Administración Pública con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, tiene que ver con esto, con una oportunidad que se dibuja a través de la comunicación pública, de abrir espacios de participación y de tejer puentes entre las administraciones y la ciudadanía para que la gente se pueda expresar y para que se produzca este reencantamiento o esta vuelta de tuerca, digámoslo de alguna manera, para que la gente nuevamente se interese por mejorar, pero haciéndose cargo también, no con una actitud pasiva, sino con una actitud proactiva, mejorar su situación, colaborando y participando de la dinámica social y, por tanto, del trabajo que las administraciones públicas deben cumplir como servidores de la ciudadanía. Vemos como rankings internacionales, vamos a citar a Reporteros Sin Fronteras, nos colocan a nosotros en una posición de más
delicada que hasta Haití. Para nosotros los dominicanos es un poco cuesta arriba ver esto, porque para nosotros, nuestro vecino país es un país sin institución, un país que hasta podemos decir que es un estado fallido, todo lo que engloba lo que es la República de Haití. ¿A qué usted cree cuáles indicadores, cuáles son las cosas que hacen que, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras nos coloquen en desventaja comparado con otros países de Latinoamérica y en este caso comparándonos con nuestro hermano país de Haití? Yo creo que el informe de Reporteros Sin Fronteras, que justamente es del año en curso y que sitúa a República Dominicana en la situación 62 en cuanto a su libertad de prensa y que por tanto influye en lo que es la libertad de expresión, da cuenta de una realidad que se vive en el país, que yo quiero no comentar en términos comparativos, pero que sí creo que hay que analizar en términos de lo que está ocurriendo hoy día en el país. República Dominicana tiene una concentración de medios de comunicación que resulta sin duda, a la vista de un análisis, un asunto delicado. Que los medios de comunicación mayoritariamente estén concentrados en ciertos grupos que son grupos económicos y que pueden incidir de manera determinante en la agenda. Es un asunto que para este estudio en concreto y en particular resulta delicado y que podría explicar esta situación de la puntuación que se le asigna. También creo que este ranking sitúa a República Dominicana en el lugar 62 porque si bien existe un marco jurídico y si bien República Dominicana adhiere a algunas declaraciones internacionales que tienen que ver justamente con la libertad de prensa y con la libertad de expresión, en la realidad hay muchos de esos capítulos que no se están cumpliendo. Hay muchas falencias en términos del ejercicio y eso explicaría el por qué este análisis no brinda los resultados que quisiéramos que tuviera el país. Ahora, insisto, yo creo que estamos en un escenario en que es bueno empezar a visualizar más que el por qué estamos aquí, es cómo mejoremos, cómo podemos mejorar. Yo creo que existe una generación en República Dominicana que justamente es una generación que es pro al cambio y que es una generación formada, donde los servidores públicos están capacitándose para poder servir mejor y que creo que ese trabajo va a incidir en que todos los indicadores, no solamente el que estamos conversando, permitan ir mejorando la situación del país y además quiero decirlo también, que lo hemos conversado durante las clases con los más de 32 alumnos que tienen la maestría en que tú, Angelina, participas y que eres muy activa, que estamos en un buen momento para empezar a cambiar desde personas formadas la situación que existe en las administraciones y a que efectivamente la gente empiece a visualizar que existe una salida y una mejora, y también plantear que desde la visión que tenemos quienes venimos de afuera, como bien tú decías, yo soy chilena, pero vivo hace prácticamente 10 años en España, la visión que tenemos del país, que es bastante diferente a lo que a veces ustedes mismos perciben. La visión que yo tengo es de una nación bastante próspera, que va mejorando, que tiene crisis, que tiene ciertas debilidades, que coyunturalmente están ocurriendo algunas cosas que por el hecho de justamente discutirse quiere decir que estamos en un proceso de cambio, porque si no, no existirían estos cuestionamientos que además se están evidenciando y que por tanto creemos que República Dominicana ha ido mejorando progresivamente y que instituciones como la universidad en la que hoy día nos encontramos justamente están moviéndose y acompañando este deseo de mejora y de formación de las personas que tienen que ver con que estos cambios se puedan producir. Hablando de la administración pública, desde su perspectiva, ¿qué ha visto en la administración pública dominicana desde el plano comunicacional? Especialmente la parte que tiene que ver con la presidencia de la República, las instituciones. ¿Existe un plan desde el punto de vista académico y usted como experta en la República Dominicana para llevar una comunicación pública fluida, transparente a la ciudadanía, que al final es lo que realmente interesa? Yo no me atrevería a hablar con propiedad de lo que existe, por ejemplo, a nivel de presidencia, porque la verdad es que lo desconozco.
Sí, en un análisis un poco más generalizado de lo que ocurre en los gabinetes o en las oficinas de comunicaciones, me atrevo a decir que la situación del país es más o menos similar también a lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. Empieza a evidenciarse la importancia que tiene la comunicación en las instituciones públicas. Ya no es necesario justificar el por qué existe un periodista o una persona que acompaña la labor dentro de las administraciones, y creo que ese es un primer paso importante. Entiendo que también el país empieza a profesionalizar la actividad y en ese sentido empiezan a haber profesionales de la comunicación que están acompañando esos procesos, que por supuesto siempre va a ser una cuestión positiva porque cuentan con herramientas como para poder desarrollar la labor de manera adecuada. Ahora sigue existiendo una deuda, una tarea, un pendiente, que tiene que ver con las funciones que cumplen las personas que trabajan en el área de las comunicaciones, y que tiene que ver con comprender que la comunicación debe ser una herramienta al servicio ciudadano, que no solamente debe ser una función que acompaña a la figura política o a la autoridad de turno, porque ahí entraríamos en otra materia que no es precisamente la que busca la comunicación pública, sino que más bien tiene que ver con cuestiones de propaganda o de marketing político, que son espacios sin duda importantes también a nivel comunicacional, pero que deben situarse en el contexto de la campaña política y de la fase previa a la realización de la propia administración por parte del gobierno de turno. Entonces estamos en un espacio, en un escenario en que es necesario que la actividad comunicacional empiece a ser entendida como este nexo necesario que debe existir entre la administración y la ciudadanía para tejer puentes de encuentro y, como digo, para reencantar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace primero generando espacios para que la gente pueda comunicarse, pueda demandar, pueda incidir, pueda expresarse, y también entendiendo que es muy importante que la gente se sienta atendida. Está muy de moda, por ejemplo, la creación de perfiles y de redes sociales que las instituciones abren, pero en donde solamente se transmite, al igual que en las páginas web, que son el principal escaparate que tienen las organizaciones, solamente se transmiten y se difunden las actividades que cumple la testa institucional, la autoridad más importante. Y entonces la gente, cuando ingresa a esos espacios, no encuentra la información que verdaderamente considera relevante e importante, y se da cuenta que en realidad hay una persona que más bien está cumpliendo una tarea de acompañamiento político más de que servicio ciudadano. Entonces, insisto que hoy día estamos en un escenario, en un sistema de medios en donde la gente puede expresarse, puede dejar de ser minoría. La opinión de una persona común puede ser importante, y las administraciones deben ser capaces de atender esas demandas de la ciudadanía. Yéndonos un poco a lo que estamos viendo en países como Venezuela, la misma Unión Europea con el Brexit, la misma República Dominicana en el pasado proceso electoral, donde la comunicación jugó un papel importante en todos los niveles, desde la televisión, la radio y los medios que usted acaba de mencionar, como las redes sociales, como una forma de llegarle al electorado y de inducir en la decisión que tomarían. Son los medios de comunicación, ¿están los medios de comunicación regulados para llevar una información veraz y efectiva? ¿O hay libertinaje que permiten decir y hacer todo lo que la persona que puede llegar a un medio, y esto puede incidir de forma en la forma en la que las personas piensan y vayan a votar, y al final el resultado sea fallido, como muchos pensamos que puede pasar en los procesos que ha vivido Venezuela, y vemos como muchas personas también se lamentan del resultado de este proceso en el Reino Unido? Yo creo que son realidades tan distintas que yo no las pondría dentro de un mismo análisis. Yo creo que Venezuela es una realidad totalmente diferente a la que está viviendo República Dominicana, y también es muy distinto a lo que está pasando en el Reino Unido y con la Unión Europea. Entonces, yo lo primero es que creo que no pueden ir en esta misma canasta, y no podemos hacer un análisis de estas tres realidades porque son demasiado disímiles. No voy a entrar en la polémica de por qué son distintas, porque los regímenes son muy distintos, entonces no creo que el análisis debe ir por separado.
Entonces simplemente yo lo que sí que me gustaría expresar es que los medios de comunicación a veces juegan un papel un poco incidente y sin duda marcan tendencias. Aquí he aprendido y de un maestro que existe en República Dominicana y en Santiago de los Caballeros, que él usa la expresión: es muy distinta la opinión pública a la opinión publicada, que sin duda no es más que hacer referencia a una teoría de la comunicación que tiene que ver con la agenda setting, que habla de que lo que aparece en los medios de comunicación y lo que se publica es un poco lo que marca la tendencia de la discusión a nivel nacional. Sin duda, en estos casos que tú has mencionado, que tienen que ver con las elecciones y con los procesos de ir a las urnas, los medios de comunicación tienen un fuerte impacto sobre la población. Si bien es cierto que el sistema de medios y las redes sociales está incidiendo, sigue siendo porcentualmente la televisión y los medios escritos los que tienen mayor impacto en la generación de la opinión pública. Por tanto, efectivamente pueden incidir. Ahora, yo creo que también se aprovecha mucho lo que mediáticamente pasa para poder explicar muchas otras cuestiones que van por otros lados y que no necesariamente tienen este tronco común. Finalmente, ya usted mencionó y habíamos hablado que nos visita en la República Dominicana en el marco de la maestría de gestión de gobierno y gestión pública local, que es una iniciativa del Ministerio de Administración Pública conjuntamente con la UIN, que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de la cual la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, forma parte. Está aquí trabajando lo que es la comunicación pública con los estudiantes que formamos parte de la maestría. Ya mencionó también que es una iniciativa que va a ayudar significativamente lo que es a contribuir en la credibilidad de las administraciones públicas y su fortalecimiento. Adicional a estas iniciativas, ¿qué considera Liliana Ladrón de Guevara que en la República Dominicana y otros países latinoamericanos que quizás están en situaciones similares, necesita para seguir fortaleciendo esta parte del Estado, que es la comunicación pública, esta parte que tanto ayuda porque así el ciudadano se va a sentir informado correctamente del órgano que para eso está? ¿Y cómo ve jurídicamente la comunicación en la República Dominicana? También lo tocamos, efectivamente, el motivo de mi visita, como bien lo señala, es impartir clase a un grupo de servidores públicos de distintas administraciones de distinto nivel de gobierno también, que es muy interesante, sobre materia diversa, y en el caso específico mío apunto a lo que es la comunicación pública. Justamente en este núcleo podemos observar algo importante que sin duda va a ayudar en este proceso de mejorar la comunicación, que tiene que ver con que la comunicación no solamente debe ser percibida como algo fundamental e importante por quienes están en los gabinetes de comunicación, sino que es una tarea transversal a las organizaciones. Entonces considero que para que se produzca este cambio y para que podamos empezar a hacer desde la comunicación que la gente se identifique, que la gente se sienta comprometida y que tenga este sentimiento de pertenencia con sus administraciones, principalmente a nivel local, con el municipio, que es la institución más cercana a la ciudadanía, es importante que se concientice y que se socialice que los distintos involucrados dentro de las administraciones, no solamente los comunicadores, tienen una función de comunicadores, que cada servidor público, independiente del lugar que tenga dentro de la administración, es un embajador de la organización y por tanto su compromiso y su atención en relación a la comunicación y al acceso que puede brindarle de lo que él maneja como información dentro de las organizaciones es vital para que también se produzca un cambio y se avance en esta tarea de la comunicación pública. Insisto en que es muy importante trabajar la comunicación desde un aspecto mucho más amplio de lo que se tiende a pensar. No basta con que el responsable de comunicaciones sea una persona vinculada a la gestión de medios, a la figuración o a la aparición de los acontecimientos que ocurren en la institución a través de la prensa. Esa es una visión un poco obsoleta, por lo que estamos ahora pujando y que lo que estamos trabajando desde la comunicación pública es, como te decía, a abrir estos canales de participación y a también lograr identificar aquella vocación de servicio del territorio que puede ser importante para generar una marca del territorio, una marca que se pueda vender, que pueda ser reconocible e identificable ese lugar,
lugar de cara al público externo, para que obviamente ese territorio logre rentabilidad económica, logre turismo y compita con las otras instituciones o con los otros territorios que también tienen una serie de cualidades y atributos que pueden ser muy similares, pero que nosotros tenemos que ser capaces de identificar desde la comunicación y desde el trabajo que se hace desde los periodistas, digamos, institucionales, esas singularidades del territorio y de su ciudadanía. A eso apostamos, en eso estamos trabajando, y un poco el módulo de esta semana ha ido encaminado a encauzar justamente a que los profesionales de los distintos niveles se comprometan con esta actividad. Nosotros agradecemos sobremanera su tiempo, sabemos que está todavía en docencia y en uno de los recesos nos permitió esta pequeña entrevista que esperamos que para nuestro televidente haya sido de mucho provecho, pues no todos los días podemos tener un especialista de esta naturaleza con nosotros. Así es que muchas gracias y esperamos tenerla pronto en la República Dominicana. Yo quisiera despedirme agradeciendo nuevamente y señalando que es mi primera visita a República Dominicana y en concreto a Santiago de los Caballeros. Creo que es muy importante señalar que sin duda es una ciudad con un encanto y con un montón de atributos que me parecen súper dignos de destacar, y que el principal es justamente la calidez y la amabilidad y la hospitalidad de su gente. Me he sentido durante esta semana muy cómoda en este país, espero volver muchas veces porque creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero también porque, insisto, creo que como experiencia personal, y tiene que ver con el cariño que tú, Angelina, que tus compañeros, que la Universidad de Santo Domingo, con la calidez que el territorio que la Unión Iberoamericana de Municipalistas tiene en este país, que es SIDEL, que está aquí en Santiago de los Caballeros, me han brindado, y que sin duda son también un poco marca país. La amabilidad de la gente, la gentileza y las atenciones de la gente son un atributo muy importante que tiene República Dominicana y que creo deben explotar más, y que yo agradezco de corazón. Muchísimas gracias, y usted no se mueva, que nosotros vamos a unos compromisos comerciales y retornamos de inmediato en su programa.